Bueno, hola a todos. Mi nombre es Andrés Rodríguez, uruguayo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Estamos con el resumen de la octava ronda de la Sinquefield Cup, uno de los torneos más espectaculares y más fuertes del mundo. En este caso hemos elegido la partida del día a un clásico de estos tiempos modernos, la partida entre Carlsen y Nakamura. Comienza Carlsen con D4, rápidamente Nakamura decide elegir un esquema de ortodoxa. La variante moderna, digo yo, del D4-D5, se juega mucho hoy en día alfil E7 para evitar a caballo F6 muchas veces la variante del cambio de la ortodoxa, y por lo tanto se hace este orden provocando alfil F4 y luego sí se transpone este tipo de posición. Luego de enroque viene A3, una jugada conocida por la teoría, con una idea de profilaxis, evitar cualquier contrajuego con B4, pero sobre todo proyectarse hacia un avance de los peones blancos con C5 y B4. Por supuesto que además de A3 en esta posición hay múltiples jugadas. Esta es una posición que se ha jugado miles y miles de veces, desde caballo F3 a alfil D3, a dama C2, a H3, por mencionar algunas de las jugadas candidatas en esta posición. Es una línea aún con mucha riqueza de teoría para descubrir, a pesar de la cantidad de veces que se ha disputado esta posición. Finalmente Carlsen jugó A3, rápidamente Nakamura, fiel a su estilo, reaccionó con C5, y luego de por C5, alfil por C5, se encaminaba la posición a un esquema de peón aislado. Nótese que si en este caso las blancas jugaran C por D5, E por D5, probablemente sería un buen ejemplo de peón aislado para las negras, ya que las blancas no tienen, digamos, garantizado el control del punto D4, y al no tener garantizado el control del punto D4, no hay, vamos a decir, no hay posibilidad de que realmente me acomode bien las piezas para explotar la ventaja del peón aislado. Por eso es que en este tipo de esquema suele no elegirse el peón aislado y se hacen jugadas con la intención de jugar una posición simétrica. En caso que, por ejemplo, jugara D por C4 en esta posición, las blancas podrían jugar alfil por C4 y, a pesar de la simetría de la estructura, las blancas cuentan con piezas mejores ubicadas. Por ejemplo, si vemos claramente el alfil de F4 es muy superior al alfil de C8, la posibilidad de expandirme en el flanco dama con B4 y las piezas en líneas generales mejor ubicadas. Bueno, no fue esto lo que hizo Nakamura. Nakamura, lejos de querer una posición simétrica, salió rápidamente a complicar la partida, fiel a su estilo, jugando dama A5. Una jugada que en particular se nutre de un tema táctico, ¿no?, bastante conocido en esta posición, que es el hecho de que al jugar dama C2, la torre de A1 se encuentra en el aire y, por ejemplo, no sería posible B4, porque aquí tanto alfil por B4 como caballo por B4 serían excelentes para las negras. Rápidamente Carlsen se apresta a retirar su torre de A1, amenazando B4. Nakamura reacomoda su alfil, ¿no? Me gustó mucho en las primeras jugadas del juego de Nakamura, pero luego de alfil E2 se embarca en una posición muy compleja con caballo E4. Tal vez aquí, a pesar de todo, la mejor opción de las negras seguía siendo jugar D por C4 e intentar llegar a un esquema simétrico donde es muy difícil desequilibrar la posición, más allá de las pequeñas ventajas con que las blancas puedan contar en ese momento. Finalmente decidió por caballo E4 y se produjo una secuencia forzada luego de C por D5, caballo C3, dama C3, E por D5, torre por D5 y alfil por A3. Esta posición recomiendo a todos los que quieran entender un poco mejor la psicología del ajedrez, estudiarla, porque es un tipo de posición que a mí en particular y a las personas que estaban acompañando en vivo la transmisión, nos costó entender un rato de que realmente el blanco tenía una posición ventajosa. ¿Por qué? Fíjense cómo los criterios fijos son enemigos en ajedrez de los criterios dinámicos. Si yo analizo esta posición desde el punto de vista fijo, puedo considerar que las negras tienen ventaja. ¿Por qué? Bueno, un equilibrio material, pareja alfiles y caballo y dos torres para cada uno, y el negro dispone de un peón pasado, que es el peón de A7, y además la estructura de peones de las blancas se encuentra debilitada, porque el peón de C3 puede llegar a ser un punto vulnerable. Hasta ahí todo parecía óptimo para Nakamura,
¿no? Creíamos que realmente en esa posición Nakamura se había salido muy bien de la apertura, que había llegado a una posición que bueno, difícilmente pudiera que difícilmente pudiera perder o ni siquiera quedar peor, ¿no? Hasta ahí se había llegado, pero bueno, después sucede algo bastante curioso, que es contra unas jugadas precisas de Carlsen, caballo D4. Caballo D4 es la jugada que probablemente en nuestro primer análisis se nos escapó, porque de repente ahora el caballo en D4 termina siendo una pieza fuertísima en la posición, porque genera en principio varios temas. Primero, evita el alfil E6 por la posibilidad de jugar caballo por E6, abre la posibilidad a las blancas de jugar caballo por C6 y también otorga a las blancas a la posibilidad de hacer jugadas como por ejemplo caballo B5. Entonces lo dejó a Nakamura con el dilema, ¿no? de jugar o no jugar, ¿no? En esta posición con caballo por D4. Nakamura, que no le gusta jugar sobre presión, rápidamente quiso zafarse del problema, ¿no? Salirse del problema jugando jugando con caballo por D4, pero a la luz de los hechos creo que fue un error estratégico. A pesar de todo, me parece que Nakamura en este momento debería haber hecho otros intentos. A ver, es difícil sugerir jugadas para las negras, porque probablemente la gran mayoría de nosotros quisiera liberarse de esta presión, ¿no? Y jugar rápidamente caballo por D4, pero pienso que acá se podían hacer jugadas como A6, como A5, no sé, volver el alfil a E7, y que nada de esto era tan grave, porque ninguna de las amenazas de las blancas en esta posición realmente me parece que pueda ser grave, trascendente, o que pueda cambiar la valoración de la posición. Entonces, después de caballo D4, a mi manera de ver, Nakamura comete el primer error estratégico de la partida, jugando con caballo D4, intentando simplificar la posición, seguido de B6, pero ahora rápidamente Magnus acomoda sus piezas. Fíjense qué fácil que se juega el blanco, coloca una torre en B5, luego reubica esta torre para B3, y cuando llegamos a esta posición, con alfil F3, de repente nos percatamos de que Nakamura ya tiene problemas serios. ¿Por qué problemas serios? Bueno, porque ante cualquier retirada de torre, las blancas ya tienen la posibilidad de jugar torre A1 y capturar el peón de A7, y esto ya le genera a Nakamura problemas muy serios. De hecho, tuvo que utilizar el recurso de la jugada intermedia con alfil A4 para intentar complicar la partida. Pero después de torre B2, torre D8, torre A1 y B5, bueno, no quedaba absolutamente ninguna duda de que el blanco ya tenía ventajas. El centro consolidado, el peón pasado defendido, mejor calidad de piezas y sobre todo ese alfil de A4 que quedaba en una situación muy poco confortable. Está claro que Nakamura no quería llevar su alfil a A4. Digamos, lo que lo terminó forzando a esa posición, ¿no? Fue el hecho de la propia presión que ejerció Magnus en esta posición, entonces lo obligó a jugar de esa manera, aunque seguramente no hubiera sido lo que él hubiera deseado. Bueno, acá en esta posición se presentaba un sacrificio de calidad muy interesante que Magnus finalmente no hizo, que era la posibilidad de jugar torre por A4 y torre B7, con la intención de capturar el peón de A7 y luego además también capturar el peón de A4. Creemos que Magnus desistió de esta jugada porque apareció un alfil C5 que era muy interesante. Defendiendo el peón de A7, y en caso de alfil C7, podía tener incluso la posibilidad de jugar torre D7, y por ejemplo una secuencia como alfil C6, podría venir una devolución de material, llegar a una posición de alfil de distinto color, y me parece que con el peón de A andando, tal vez Nakamura, tal vez Carlsen evaluó que no tenía suficientes chances de victoria. De cualquier manera, torre por A4 era una opción interesante por parte de las blancas. Finalmente Magnus se decide por un plan estratégico, de a poco le va ablandando la estructura de peones, esconde momentáneamente su alfil en E3, y luego de provocar la jugada A5, deja el alfil de C6 muy fuerte, apoyado con su peón de D5, y el alfil de A4 en una situación realmente muy incómoda. Cuando nosotros llegamos a esta posición estábamos casi convencidos que esto era un trámite para Magnus. De hecho, incluso yo me llegué a aventurar que tal vez Nakamura no llegaba siquiera a la jugada 40, no llegaba al control de tiempo. Sin embargo, y esta es una de las cosas de las grandes cosas que tiene el ajedrez, nunca hay que dar todo por perdido. Nakamura se defendió bien, empezó a hacer lo posible dentro de su posición, fue maniobrando rápidamente. A mí verdaderamente me parecía mejor esconder directamente al rey N2, ¿no? Y en algún momento intentar un plan con alfil A7 y alfil B6
Eso me parecía lo más consistente de la posición. Sin embargo, Magnus jugó alfil D4, fue haciendo, como lo caracteriza él, pequeñas mejoras, ¿no? Y finalmente se decide por esta jugada C4, que no considero que sea mala en absoluto, pero vuelvo a insistir que para mí era más fácil el plan de reacomodar al rey blanco, intentar en el momento adecuado jugar alfil A7, seguido alfil B6 y capturar el peón de A5. Sin embargo, Magnus jugó C4, pensando probablemente que ya la partida estaba ganada, y luego de alfil B4 perdió un poco la paciencia, por decirlo de alguna manera. Este tipo de posiciones, después que las blancas jugaron C4, en absoluto el blanco tenía ningún tipo de necesidad de cambiar inmediatamente la posición. Por ejemplo, acá considerábamos varias opciones, alfil A7 podía ser interesante, jugar incluso F4, G4 y expandirlo en el flanco de rey, y el negro está completamente paralizado, ¿no? Sin embargo, rápidamente Magnus juega alfil A7 y contra F5 jaque, no entendemos muy bien por qué no captura el peón. Para mí aquí rey por F5 era la jugada correcta, porque más allá de que el negro tuviera un jaque en F8, me parece que no pasaba de eso. Sin embargo, acá empieza el momento, ¿cómo decirlo? El momento negro de Carlsen en esta partida. Considero objetivamente que en esta posición, después de F5 jaque, hay ventaja decisiva, tanto con rey por F5 como con rey F3. En ninguno de los dos casos me parece que pueda acomodarse en la posición. Sin embargo, fíjense lo que sucede. Juega rey F3, ¿no? Y contra torre C8 se decide aparentemente a sacrificar la calidad a Magnus jugando peón por peón, ya que permite alfil C3. Y yo creo, a ver, la única explicación que tengo es que omitió la secuencia de Nakamura. No vio probablemente en esta posición la jugada alfil por B5. Seguramente él consideró alfil C3 y en esta secuencia, luego de torre por A4, alfil por y B6, bueno, la posición, más allá de que no pierde inmediatamente, parece realmente ganadora para las blancas, porque estos dos peones combinados con el alfil de C6 parecen otorgarle ventaja decisiva. Me parece absolutamente increíble que Magnus pierda la paciencia en esta posición y omita el alfil por B5, un excelente recurso por parte de Nakamura, que lo deja en una posición con la torre contra los dos alfiles, pero logra capturar todos los peones del flanco de dama de las blancas. Aquí otra jugada que también me resulta un poco incomprensible, que es jugar torre B1, ¿no? Permitiendo, o sea, que le cambien la torre por el alfil sin capturar el peón de A5. Parecía mucho más lógico jugar así, y en caso de alfil por A1, torre por A1, torre por E5, jugar con torre por A5, y bueno, es difícil sacar las piezas sin que se cambien las torres, pero por ahí podía tener todavía la posibilidad de desclavar en algún momento la torre y lograr jugar ese final. Magnus esto lo descartó rápidamente, consideró que tuvo que jugar con torre B1 y después de alfil por B2, torre por D5, llegamos a este final donde luego de una simplificación generalizada ya creíamos que la partida iba a terminar en tablas. Objetivamente, si las blancas hubieran capturado el peón de A, bueno, podríamos creer que en este 3 contra 3 con los alfiles no podía tener chances de victoria. Realmente en esta posición, manteniendo el peón de A vivo, no creemos que esto podría ser posible. Bueno, luego de algunas escaramuzas, rápidamente Magnus ofrece una posición de consolidación. Nakamura se decide para colocar el peón en G6. Y luego de rey C2 viene una jugada, una decisión que desde nuestro lugar de comentarista la cuestionamos, no porque objetivamente creamos que el negro vaya a perder esta posición, sino porque me parece que no había necesidad. Yo creo que jugando, por ejemplo, torre B4, rey C3 y torre B2, no creo que en esta posición haya verdaderamente ninguna posibilidad de que las blancas logren comerse el peón de A3 y que el peón de F2 no se caiga. Realmente no veo ninguna configuración que así fuera, porque aunque jugar alfil C5 siempre está pendiente del peón que se puede estar cayendo, entonces me parece que con una jugada simple, incluso como rey G7, hubiera garantizado a Nakamura fácilmente las tablas en este final. Sin embargo, en lugar de torre B4 se decidió por torre E1,
con esta idea, que es contra alfil E3, jugar inmediatamente F4, y luego de alfil por F4, ¿no?, jugar A2, alfil por A2, torre 2, rey B3 y torre por F2. Llegando a un final que objetivamente, al haber eliminado un peón, las probabilidades de tablas de las negras aumentan, pero bueno, va a tener que sufrir que esta posición se la terminen jugando por un largo rato. Es una de esas posiciones en ajedrez que objetivamente son tablas, pero que el único que tiene chance de ganar en este caso es Carlsen, y esto hace, ¿no?, que, bueno, son esas posiciones que se siguen hasta el final, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, seguimos en las maniobras, estamos en un final que objetivamente para mí no va a perder Nakamura. La única manera que tendría Carlsen de ganar el final es capturando en algún momento el peón de G6, y creo que con una defensa precisa, que sería la torre activa atrás de los alfiles, y defender con el rey de G7 la base de la estructura, el resultado normal de esta partida debería ser las tablas. Así que bueno, nos vamos despidiendo de este resumen. Llegamos a la última ronda del torneo con un cuasi campeón, que en este caso es un poco sorprendente en el sentido que hacía tiempo que no tenía un torneo bueno. Me estoy refiriendo al armenio Aronian, que lo ha hecho excelentemente, lleva un punto de ventaja, se mantiene invicto y todo indica que va a ser el nuevo campeón de la Sinquefield Cup, uno de los torneos más fuertes y más interesantes a nivel mundial.